sin gránulos. Y el monocito que acabamos de revisar el lunes que hace fagocitosis y entonces tiene en sus gránulos el contenido que le permite hacer la función de fagocitosis, más allá del propio receptor, para poder generar el reconocimiento y la unión, que le llamamos adherencia, y luego la endocitosis. No sería útil la célula si endocita la partícula bacteriana, si es el caso, y la tiene que destruir. Por eso la endocita, la deja en el interior del fagocito, pero necesita el complejo enzimático para poder degradar sus componentes del agente patógeno, de tal suerte que, claro que tiene gránulos. El monocito es mononuclear, su núcleo está en una unidad, y eso es lo que hace que también a los granulocitos se les ha llegado a llamar polimorfonucleares. El único que es polimorfonuclear es el neutrófilo, que hace fagocitosis, y se lobula de manera asimétrica su núcleo. Y aquí hay lobulación del núcleo en el eosinófilo que se alcanza a apreciar. Suele ser bilobulado simétrico, pero puede ser trilobulado, tener 3 lobulaciones, asimétrico, hasta 4 a veces. Y la clave es determinar que es un eosinófilo por la masa citoplásmica eosinofílica que tiene, debido a, vamos a ver por qué se ven rosa los gránulos, que son los intermedios en tamaño. Y recordar, aprovecho la microfotografía para, vamos a hacer un acercamiento, y desde 40 estas células alcanza a ver la masa citoplásmica desde el objetivo de 40X. Y entonces, cuando está uno aprendiendo a ver eosinófilos, de las primeras oportunidades de hacer uso del microscopio y poder observar, uno puede ya pasar a inmersión, pero sí hay que hacer recorrido en 40X. En la primera oportunidad que tenga retorno a la facultad, que en algún momento se va a tener que dar. Y mientras pues estamos acercándonos a los hallazgos morfológicos vía microfotografías, que a veces que están tan bien definidas que no son, las otras no son elegidas, son al azar, y no están tan bien teñidas a lo mejor, o están bien teñidas, pero no tan eosinofílicos los gránulos, en fin. ¿Qué es lo que hay que ver? Recordamos, de una célula nucleada en el frotis sanguíneo, que es nuestro recurso, ya teñido de manera policromática, tinción Giemsa o tinción Wright, es el tamaño de la célula, y un referencial, o sea, un comparativo, pues son los hematíes. Estos miden 6 a 8 micras, y esa célula está midiendo, es de el basófilo suele ser de los granulocitos el más grande, y mide de 10 a 16, 15 micras, 2 dimensiones, largo y ancho, no vemos profundidad. ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué más? Pues la apariencia que tiene el núcleo. Primero, la forma es bilobulado, es un núcleo bilobulado, y la apariencia del núcleo o de la cromatina, porque son 2 datos dentro de lo que es asociado al núcleo, si está muy condensada o no. Conforme madura la célula en su proceso del ejemplo que hubo oportunidad de ver, que es la eritropoiesis, y esto es un común denominador de las células, conforme va madurando se va condensando, compactando el núcleo. ¿Por qué no está abierto? Porque ya no está haciendo división celular como al inicio en su definición acordándonos que se tiene que dar primero la diferenciación, y ya que se torna la célula unipotencial, ya se definió por toda la funcionalidad de la médula, o sea, qué se requieren eosinófilos, cuánto se requiere, y lo vamos a ver en unos minutos. Toma unipotencialidad, y entonces la célula inicia su maduración como mieloblasto, luego como promielocito, luego mielocito, metamielocito, banda que casi no se ve, y el segmentado, como pasa con la granulopoiesis neutrófila. Esa es la granulopoiesis eosinófila, y está la granulopoiesis basófila.
no provienen, todas provienen de la pluripotencial o de la troncal, pero reciben señales bioquímicas para tornarse de momento, o sea, hacia dos opciones, viéndolo de frente, linfoide y mieloide, y después la mieloide pues abre las opciones para volverse para granulocitos y monocitos, bipotencial, la unidad formadora de colonias, y después se vuelve monopotencial o unipotencial se le llama, y es la unidad formada de colonias de neutrófilos, por ejemplo, o lo refieren como granulocitos, pero es granulopoiesis neutrófila. Aquí sería la granulopoiesis eosinófila, pasa por las etapas que le corresponden, y para reconocer hay que ver el tamaño de la célula, les mencionaba, también llegan a manejar que aquí ya no es necesario la núcleo-citoplasma, dividida en 10 partes. Aquí, si lo refiriéramos que no se estila, diríamos que hay una relación núcleo-citoplasma 4-6 o 3-7, porque 3 partes de 10 son ocupadas por el núcleo y dejan todo esto de superficie para el citoplasma, pero ya no es necesario, porque aquí el aviso automático es que hay gránulos intermedios de tamaño, los más grandes son los del basófilo, luego siguen los del eosinófilo, y muy finos y también muy abundantes son los del neutrófilo. Y esta célula se le identifica por su eosinofilia del citoplasma a través de los gránulos eosinofílicos que tiene, y que y el núcleo como es, pues es uno, en todos los casos tienen un solo núcleo, y se lobula o se segmenta. Tiene mucha riqueza de mieloperoxidasa, que esto lo vamos a ver también en la parte de automatización. Y ¿qué más hay que ver? Entonces, ¿y qué apariencia tiene el citoplasma? Aquí es muy claro, aquí el citoplasma tiene presentes gránulos eosinofílicos. Bueno, entonces, vamos a ver muchos eosinófilos. Hay que ver si, déjenme ver, este ya no quiere regresar, ya quiso regresar, y ya está, se desplegó a más pequeño. Bien, entonces esta célula que la vamos a encontrar en unos minutos, veremos en qué proporción. Pues aquí está otro ejemplo de imagen de eosinófilos. ¿Y a qué se dedican estas células? Esas células, recordando de la función que hace el basófilo, que tiene afinidad por el colorante básico, recuerden, interviene en la reacción de alergia, reacción anafiláctica, clínicamente hablando, inhibiendo a esta reacción porque es agresiva, ya sea a nivel respiratorio o a nivel de piel. Hay que frenarla, y recordando que el basófilo genera una sustancia que se llama factor quimiotáctico para eosinófilos en la anafilaxia. Este compuesto químico que es liberado cuando se rompe el basófilo, porque recuerden, el basófilo tiene receptores para la fracción cristalizable epsilon, se forman los complejos alergeno IgE, y esta IgE es enlazada por el basófilo y se rodea de complejos alergeno IgE, y se va a romper el basófilo. Recordándolo, esto es para poder enlazarlo con el eosinófilo, y entonces el eosinófilo, debido a que se libera antes por el basófilo el factor quimiotáctico, quiere decir que va a migrar, recuerdan, gracias a esa sustancia química a la zona de la alergia, el eosinófilo va a estar allí presente y va a inhibir la reacción alérgica, y vamos a ver de qué manera lo hace. Lo hace a través de una sustancia contenida en los gránulos que se llama aril sulfatasa B. Esta aril sulfatasa B lo que va a hacer es inhibir a los leucotrienos. Los leucotrienos, vamos a recordar que el basófilo en sus gránulos tiene histamina. Ya la tiene, y es por eso que la reacción alérgica y la reacción anafiláctica, mejor llamada en el ámbito del cuadro clínico, es inmediata, y le llaman así. Hay reacción inmune inmediata, que es la de las alergias, y la reacción inmune tardía.
son hipersensibilidades. Hipersensibilidad de tipo inmediato es la alergia, y la hipersensibilidad tardía es por contacto, por ejemplo, con tuberculina, cuando se hace la prueba para ver si hemos tenido contacto con el Mycobacterium tuberculosis, y tarda un día en hacerse un proceso inflamatorio en el brazo, donde se coloque este extracto de la bacteria, y allí interviene la respuesta inmune celular, y entonces habla de una reacción de hipersensibilidad o hipersensibilidad tardía por tiempo estricto de contacto con el agente que estimula la respuesta inmune, y va a tardar horas, si hablamos de incluso 24 horas, la persona tiene que acudir al día siguiente para poder hacer la evaluación de contacto con coccidioides simitis. También sucede con este hongo, o con el caso de la bacteria, del Mycobacterium tuberculosis, y son pruebas de hipersensibilidad tardía. Y la inmediata también se puede hacer una batería, le llaman, de uso de alergenos, se colocan en el brazo y eso se miden en minutos. Entonces, el alergólogo con su personal, o el propio alergólogo, coloca los alergenos a cierta distancia en el brazo, y es una manera de in vivo el llevar a cabo la detección de hipersensibilidades frente a distintos alergenos. Lo que hace el laboratorio es detectar anticuerpos clase E, predominantemente pueden ser clase G también, que ahorita ya lo puedo comunicar, porque sé que, y confío que ya ubican lo que es la IgE o la IgG. Se detecta en sangre los anticuerpos antialergeno, según la historia que narra la persona y el familiar adulto, o si es adulta la persona, pues ya comparte que por contacto con algodón o una prenda que le dio problema, o que tomó un tazón de frutos, si era fresa, por ejemplo, etcétera, y entonces está allí el médico sospechando de una hipersensibilidad en la persona. Recuerden que no se da en toda la especie humana en este caso, sino solo en ciertas personas que son hipersensibles. Entonces no se da la respuesta inmune de formar IgM y luego IgGs, sino que aquí hasta el organismo avisa, porque son IgEs predominantemente. El nivel de IgEs es bajo cuando que ya vamos avanzando, y cuando se haga la detección de IgEs, más bien de proteínas, en el caso del curso nuestro, de proteínas totales, ahí van a estar sumadas la albúmina y las globulinas, y allí están las inmunoglobulinas, y valdrá la pena que se los voy a solicitar, aunque ya les comenté que se presentara la tabla de concentración de las inmunoglobulinas, pero este es un segundo momento de oportunidad de volver a comentar sobre las inmunoglobulinas, que forman como la sexta parte del total de proteínas, sumada a la albúmina, que es muy abundante. Ya lo estaremos viendo cuando se vea la cuantificación de proteínas totales. Bien, entonces aquí lo va a lograr a través de la inhibición de los leucotrienos, que recuerdan que se forman de manera tardía a partir del ácido araquidónico, y la arilsulfatasa B es importante que esté porque va a neutralizar la acción de los leucotrienos. Recordemos, la histamina ya está en los basófilos, se rompen los gránulos y la liberan, y allí está la explicación de la respuesta inmune inmediata, de esta hipersensibilidad inmediata, y entonces sale la erupción, o hay problemas respiratorios, si por ejemplo es el polen y alguien está en contacto va a una florería, o le llegan flores a algún familiar o a la misma persona, y resulta que es alérgica a ese polen en particular de las flores que hayan llegado. Hay que alejar al agente alergeno para no estar provocando esta reacción anafiláctica.
Y si no es suficiente, pues un antihistamínico y saber que va a haber formación de leucotrienos a partir del ácido araquidónico y de la, de la enzima lipoxigenasa. No se tienen que aprender esto está como vías de metabólicas, en este caso del proceso anafiláctico, pero saber que aporta la célula basófila al producto ya funcional para la reacción anafiláctica, que yo les decía, ¿es bueno o es malo? Pues de principio formar anticuerpos por supuesto que es bueno, porque son intermediarios para la fagocitosis, pero en este caso, visualizándolo como hipersensibilidad, se vuelve problema de reacción anafiláctica. Entonces, alergia y reacción anafiláctica pues van de la mano. Y los eosinófilos ayudan a frenar esta reacción como parte de la capacidad de respuesta del organismo. De ser, yo les comento, el organismo es reactivo ante un desequilibrio. Entonces, yo creo que casi siempre el organismo reacciona ante un desbalance. No le alcanza, pues entonces hay que dar tratamiento. Pasa en las infecciones, por ejemplo. Bueno, entonces aquí está la Ariel sulfatasa B como compuesto útil. Y en infecciones parasitarias se llega a dar la elevación de eosinófilos también. Y en el caso de las alergias, cuando está el contacto reciente con el algodón o con el alimento al que se es alérgico en una persona dada, en un caso índice también se le llama, se le pide, estado con mucho flujo nasal, es cristalino el moco, y que no se asocia a la mucosidad de infección bacteriana, sino que es un flujo constante y es porque por ahí andan las flores y va uno y limpia o va y uno se acerca para tomar alimentos y empieza a estornudar y flujo nasal, flujo nasal. ¿Y qué está pasando? O por periodo de las estaciones. Ahí está en el medio el pólenes de pastos y que ya sabe la persona que en septiembre empieza a haber un cuadro de alergia, de mucho flujo nasal, estornudos, y se asocia pues, a que en el medio ambiente hay este polen. Las personas alérgicas, en ese caso, que no es por alimentos, sino por polen, y que es del ambiente, no es la flora en particular, sino de los pastos, y que todo el tiempo hay polen en el ambiente, pues es recomendable que usen mascarilla, porque les va a funcionar de filtro, ¿no? Que sabemos ahorita un poquito más al respecto, ¿no? Del tamaño de las partículas, en fin. Y en el caso y lo que va a pasar allí es que una manera de detectar este desajuste, esta hipersensibilidad que en ese momento se agudiza, es tomando, por ejemplo, moco nasal con el mismo flujo que se le pide a la persona que deje que fluya y solo estarse aseando externamente, y le toman con un hisopo un poco de la mucosidad, se hace un extendido y se tiñe con hematoxilina eosina o la tinción policromática, que finalmente hematoxilina eosina también es una tinción policromática, y se observan muchos eosinófilos en moco nasal, pero también estarían en sangre periférica si se hiciera la obtención de sangre y el estudio en sangre. Entonces habría eosinofilia, se llama. Y por otro lado puede haber eosinofilia, que es esto, aumento de eosinófilos, como ya se les está indicado en la interpretación clínica en el manual. Esto yo estoy segura que no les es nuevo, aún con el propio curso, porque ya lo leyeron en el manual. En el manual les vamos indicando lo siguiente en general: condiciones de la muestra, la fase preanalítica, cuánto puede durar siendo confiable el estudio, qué aditivo hay que usar, ¿no? Ahorita para química sanguínea pueden trabajar suero. Ya vamos a trabajar con el componente superior de la sangre, que es el suero o el plasma. Entonces ya las células van a quedar separadas en el paquete celular con anticoagulantes si se obtuvo la muestra, o en el coágulo se quedarán, y vamos a trabajar elementos solubles a partir de la siguiente explicación. Ahorita va a haber este examen, recuerden, el próximo lunes,
y no me acuerdo si tienen que si empezamos o continuamos con la explicación, o nos quedamos, ahí habrá oportunidad de teoría, ya no lo revisé, pero tienen examen. Eso es importante y tenemos que hacer la discusión de la práctica 3, que va a ser larga, porque ya ven que hasta se dividió en 2 sesiones y enseguida van a tener el examen con la profesora Heidi, las 2 primeras prácticas, y con la profesora Leti, la práctica tercera, entonces hay que estudiar, muchachos. Bien, entonces, tenemos, si hay una infección parasitaria gastrointestinal, no un cisticerco, bueno, el cisticerco puede estar como Taenia solium en el sistema gastrointestinal, y es la solitaria famosa, pero el cisticerco puede quedarse en la fase larvaria, que ya lo verán en parasitología, y de huevecillo, que es microscópico, pasa a larva, que se ve como el tamaño de una uñita, una uña de alguno de cualquiera de nosotros, se puede ir al cerebro, y esa es la cisticercosis, en donde por tomografía se detecta a la larva en el cerebro, por ejemplo. En los cerditos se quedan en el músculo, entonces hay tejido muscular del cerdo que tiene grano, que en algunos lugares le llaman que tiene grano y tiene cisticerco. Si nos lo comemos, se transformará en tenia, en el gusano, en la fase adulta. Esto es interesante, pero bueno, si hay una ascariasis, un gusano que esté en el intestino y que va a provocar anemia además, pero además de la parasitosis, pueden elevarse los eosinófilos porque tienen una proteína que toma doble importancia en la explicación, que se llama proteína básica principal, y esta proteína es la que justifica a nivel de tinción que veamos a los gránulos rosas, porque esa es una proteína que, como la hemoglobina, fija el colorante ácido, y pues es la eosina, y es enorme su concentración en los gránulos, y por ello es que los gránulos son eosinófilos. Entonces, la molécula responsable de que los gránulos en el eosinófilo sean del color que son, no rositas y que se ven rojos, yo no lo veo rojo. Rojo es donde dice aquí, deje de compartir, rojo es rojo, ¿sí? Como el lápiz labial, en fin, el barniz de las uñas, pero esto es eosinofílico, que llega a verse rosa o naranja, y el nombre correcto es eosinófilo, eosinofílico, que tiene afinidad por el colorante eosina, para ser formales. Y la proteína responsable de que tomen esta coloración es la proteína que se llama básica principal, que además de que le da tinción a los gránulos, es la responsable de intervenir en procesos infecciosos gastrointestinales por parásitos. Bien, entonces esto significa que en alergias y que en parasitosis intestinales o gastrointestinales haya eosinofilia. Entonces, cuando uno encuentra el disparo de eosinófilos o la elevación de eosinófilos en en un conteo, ya como valor absoluto, ya sabemos que está el relativo porcentual, y el absoluto, pues se sospecha de estas dos posibles situaciones. A veces es más grave, como sería una leucemia granulocítica crónica. Vamos a ver ahorita un listado. Los eosinófilos también pueden llevar a cabo fagocitosis con una menor capacidad, y esto es gracias a que tiene receptores para FC gamma o FC mu. Tomen nota, estoy confiando en que están usando cuaderno y están tomando nota, porque no es suficiente que capturen en pantalla la imagen o que le saquen foto, porque yo no lo estoy viendo ni escuchando, porque hay que tomar nota, porque no nos quedamos solo en esta información. Yo le estoy dando datos todo el tiempo, más allá de mi guía. Esto es para mí solo una guía. Bien. Y necesariamente, como les comentaba, debe haber receptores para IgG y para complemento, para C3b. Bien, y algunos datos para reforzar este tema de morfología. Aquí está el eosinófilo, que uno confía que sin duda lo van a poder identificar. Son gránulos abundantes, intermedios en tamaño, más pequeños los del neutrófilo y más grandes los del basófilo. Eso también ya lo deben de tener en su archivo de comprensión para ayudarse a ubicar. El núcleo del basófilo no se alcanza a ver,
porque son tan oscuros los gránulos y tan grandes que lo enmascaran en 2 dimensiones. Pero aquí sí se deja ver, suele ser bilobulado, simétrico, más o menos, o acuérdense que puede ser trilobulado, asimétrico, como en el caso de neutrófilos en cuanto al núcleo, y el citoplasma con grandes gránulos color naranja. Y su elevación está muy bien que aparezca. En sangre se denomina eosinofilia, no lleva acento, aquí lo tiene, no debe llevarlo, y su disminución se denomina eosinopenia. Entonces el término, y empezamos a utilizarlo, si no lo había nombrado en la clase anterior, los leucocitos deben de estar entre 4.000 y 12.000. Algunas referencias ahora que ustedes entreguen el reporte el lunes tienen mucho trabajo, hoy hay que aprovechar que es viernes y dentro de sus clases y sus tareas, que ustedes ya son adultos y se organizan, tienen que hacer el reporte de toda la biometría hemática y enviarla antes de las 7 de la mañana. Si pueden hoy mismo, mejor. Ya la profesora Leti se asomará o ya decide en qué momento ella va a monitorear y nosotras mismas, las 4 podemos enterarnos porque tenemos acceso al classroom del laboratorio, pues ver que lo hayan enviado y ya habrá que calificarlo, ¿no? En ese caso, quien planteó los ejercicios es la profesora que impartió la explicación. Y eso es una oportunidad de ustedes o para ustedes que como equipo se comuniquen y hagan el reporte. Esto lo tienen ya desde el lunes, la información. Por otro lado, hay esa oportunidad de hacer repaso de cómo se calcula, cómo hay que interpretarlo, hay que consultar las referencias que citan allí en el rubro de referencias consultadas, hay que citarlas en la discusión o análisis de resultados y acordarse que cuando hagan un reporte dejen en una sola, aquí es un reto mayor porque son más mediciones, estamos hablando como de 8 mediciones, entre el conteo diferencial, conteo leucocitario, que fue lo último que vieron, conteo de reticulocitos en la primera de 2 partes, el conteo de glóbulos rojos, el hematocrito, la velocidad de sedimentación globular, que falta allí, pues ya, son como 5 y 2 o 3, como 8. Tienen que dejarlas integradas a partir de la toma de muestra de sangre periférica con la sal potásica de EDTA, que está con lila, ahí indicar que se llevará a espectrofotometría para hemoglobina, se llevará a la centrífuga de capilares para el hematocrito, se llevará a la cámara de Neubauer para glóbulos rojos y tienen que hacer el cálculo de los índices eritrocitarios. Ya tienen esos 3 datos, conteo de reticulocitos, contar entre 300 y 1000, pero no es terminar en 1000 o en 300, sino terminar de leer el campo y hacer el cálculo en función de los datos que les enviaron. Ver la sedimentación hasta dónde llegó y entonces reportar milímetros por hora. Hacer el diferencial ahí sí en base en el frot sanguíneo en 100 células. Y asociar esos datos al conteo total de leucocitos de la cámara de Neubauer y obtener valor absoluto, que es lo que en este momento en la parte del contenido teórico yo estoy abordando para interpretar ese conteo diferencial. Bien, entonces, cuando se cuentan los leucocitos y en un libro les dicen 5.000 a 10.000 por microlitro de sangre total, en volumen es valor absoluto, hay que llevar esos datos a valor absoluto del diferencial. Cuando ya se tiene ese dato por volumen, número de células, eosinófilos, por ejemplo, por microlitro, se interpreta y entonces si está en el rango para eosinófilos, pues no está alterado, pero si está alto se llama eosinofilia y si está bajo se llama eosinopenia. Pueden estar leucocitos normales y como la cantidad de eosinófilos es baja como referencial, puede que no impacte sobre el total de leucocitos, pero sí al revisar su presencia por microlitro. Entonces puede haber elevación o puede haber disminución y tiene un significado clínico. Y aquí están los valores de referencia de cada leucocito en sangre periférica de adultos, es justo lo que les comentaba. Esto también ya lo tienen desde hace un buen rato con ustedes. Y aquí yo manejé el ejemplo
déjenme ver qué hice, ahí está. Bien, entonces, ¿cómo obtenemos el conteo de leucocitos totales? A través de la cámara de Neubauer, y aquí es donde obtenemos 2.500 desafortunadamente, o obtenemos 230.000. Así de extremo, muchachos. Este último ejemplo de hiperleucocitosis, pues está asociado, por ejemplo, muy probablemente a una leucemia. O tener 70.000 puede estar asociado a una infección generalizada por bacterias que se llama septicemia. Por eso cuando se hace la limpieza, que va del centro a la periferia en la fosa antecubital para hacer una extracción de sangre, recolectar sangre, se habla de que hay que hacer una asepsia, es quitar o fijar al menos con el alcohol al 70%, sea isopropanol o el alcohol etílico, porque decimos alcohol y pues hay varios alcoholes, ¿verdad? Entonces el isopropanol más usado, el etanol, que ahorita lo andamos usando mucho, que se ha recomendado impregnar de alcohol al 70 y con los geles para las manos, es para evitar el contacto inmediato con el virus SARS-CoV-2 y que en su momento no lo pudiéramos inocular. Por eso es la careta es para proteger de no tocarnos la cara, realmente no protege de que pueda instalarse, pues porque se puede filtrar porque está en los aerosoles. Y la razón del gel es inactivar porque tiene pared con lípidos y el alcohol lo degrada y ya el virus ya no está disponible, ¿no? Para poderse ni ingresar ni replicarse, ¿no? En células que infectan. El alcohol que se está usando en este caso es se dice, hay que hacer asepsia, básicamente es fijar a las bacterias y no introducirlas a la hora de la punción. Entonces, sepsis es infección generalizada, y esto se manifiesta por una hiperleucocitosis. Cuando los leucocitos están en este rango, pues están bien, 4.000 a 12.000, 5.000 a 10.000, a veces manejan en ellas, sin ellos, adultos, pero en general están cayendo en valores muy similares, muestra femenina y muestra masculina, y empieza a hacerse el conteo diferencial. Esto se lleva a cabo, el valor relativo se obtiene por la tensión de Wright, que debe estar con mayúscula, y es el valor relativo. El valor relativo, atentos por favor, es el valor porcentual. Y el valor absoluto, y está aquí indicado, es células por microlitro. El equipo automatizado hace todo, pero nosotros haríamos el diferencial con base a 100 células y calcularíamos el valor absoluto, que es lo que ustedes van a hacer de hecho, o ya habrán hecho y ya lo enviaron. Bien, entonces se tienen de 4.000 a 11.000, y cuando está por debajo es leucopenia y cuando está por arriba es leucocitosis. Cuando esto sucede hay que ver a expensas de qué subpoblación leucocitaria está aconteciendo. ¿Está baja, leucopenia, o esta elevación, leucocitosis? Y todas son o reactivas, sobre todo en la leucocitosis, o es porque hay un problema en la médula ósea. Y entonces lo que procederá en el algoritmo, que es el orden en el que se deben de llevar a cabo las pruebas de laboratorio, de las básicas o primarias a las más específicas, obligará, cuando hay una alteración cuantitativa, con una sencilla citometría hemática, es decidir por parte del médico si solicita un aspirado de médula ósea, porque el sitio de producción fábrica puede ser que esté alterado. Bien, entonces, ¿cuánto debemos de tener en valor relativo? 54 a 62, algunos textos, y por eso es importante 3, 4 libros o citas o referencias, y que no dependan solo de lo que se les explica aquí y del manual, porque es una fuente de información, pero deben de consultar adicionalmente y acostumbrarse a avalar sus resultados y con varias referencias, y esto les sirve para darse cuenta que no va a ser exactamente igual, porque la muestra poblacional, la muestra representativa de una población en España es diferente, incluso dentro de la República, en el norte de la República, en el sur o en el centro, porque la serie roja sabemos que depende de la ubicación geográfica, de la residencia de la persona, más que la serie blanca. Bueno, pero esto tomarlo en consideración.
De linfocitos aquí yo les indico 20 a 40 y valores absolutos van para la parte superior, me regreso a neutrófilos, 2000 a 7000. En el caso de linfocitos 1500 a 4000, esto ustedes ya lo conocen, 200 a 800, 100 a 500 por microlitro de sangre total, aquí está indicado, de 0 a 450 eosinófilos, y va en bandas y eosinófilos, es muy discreta su diferencia, y basófilos de 0 a 200. ¿Cuál es la célula que van a ver menos? Pues están en orden de frecuencia. El que menos hay oportunidad en condiciones normales de conocer es el basófilo, y sigue el eosinófilo, las bandas, monocito, linfocito y segmentado. Entonces, estos dos puede ser que en un conteo ustedes encuentren 58 de segmentados y 42 de linfocitos, y es correcto, porque se reporta, dado que solo contamos 100, pues es lo que se está reportando. Bien, voy a continuar. Es una forma de esquematizar estos valores, tanto porcentuales como relativos y absolutos. Tienen que ubicarlo, porque si yo les pido que hagan el cálculo, que indiquen en qué unidades se reporta el valor relativo del leucocito, ustedes tendrán que anotar en porcentaje, y el valor absoluto en volumen o en células por microlitro. Esto ya lo necesitan tener, y es importante que la interpretación se haga con base a los valores absolutos. Vamos a aplicarnos en esto. Bien, aplicarnos en tiempo. Bien, aquí están indicados con cualquier gráfico en de pastel. Están los neutrófilos que si no tuviéramos los letreritos y en intención de ver que sí ya nos aprendimos la distribución, podrían estar esto en blanco, el texto, y ustedes podrán establecer, o deberán de poder ya establecer, que lo que predominan son los neutrófilos segmentados, y que lo que sigue son los linfocitos, y que lo que sigue son los monocitos, y que lo que sigue serán bandas, que esto puede ser que solo vean basófilos y no vean eosinófilos, porque solo cuentan 100. Cuando el equipo lo hace, pues cuenta muchas más, y que la célula menos abundante pues es el basófilo, y aquí está indicado. Está reiterado lo que estaba en texto, y esto es en forma de gráfico. Y entonces vamos a pensar en que esté alterado, ya con base a los datos de la tabla anterior, y los leucocitos de principio los contamos o nos los reporta el equipo y nos dice cómo están tus leucocitos. Pueden estar normales, ya lo vimos, pero pueden estar aumentados o disminuidos. Hay que ver a expensas de qué población que constituyen, de cuál de las poblaciones que constituyen a la familia de leucocitos es la causa de leucocitosis o de leucopenia. Y puede ser por aumento arriba de 7000 del neutrófilo, entonces hablamos de neutrofilia, o disminución neutropenia, linfocitosis, linfopenia, monocitosis, monocitopenia, bandemias cuando hay aumento de células en banda. No se habla de que estén disminuidas, porque es cero incluso el que puedan estar. Y habitualmente el equipo automatizado reporta 0.7 y lo lleva a valor absoluto porque cuenta miles de células, nosotros solamente 100, o 200 o 300, pero debemos de concluir en cientos, vaya, 100, 200, 300, 400, si fuera el caso. Y la elevación de basófilos se llama basofilia. Vean que cuando es filo se llama filia, son los 3 granulocitos, y en todos los casos es penia la terminación cuando se ve abatida o disminuida la población. Bien, entonces vamos a hacer el supuesto de que hacemos un conteo, que es lo que ustedes van a tener que reportar, y tuvieron en la cámara de Neubauer 7600 leucocitos en un microlitro. Contaron los 4 extremos, los 4 cuadros primarios periféricos, multiplicaron por 50, ya les explicaron por qué, la medida del cuadro primario, etcétera, del primario periférico, y confío que lo hayan comprendido. Se les explicó por medio de la profesora Leticia. Y entonces... Pregunta. Sí. Para leucocitos totales, en el valor relativo, dice que sí puede haber un aumentado, pero es en relación a los valores absolutos o relativos, porque pues cuenta 100 leucocitos totales, entonces no puedes contar menos.
Y entonces, ¿qué? Perdón, no entendí lo último, Ángeles. Ajá, lo de la leucocitosis sería en relación a los valores de leucocitos absolutos y no de relativos. A ver, los ¿Sí? leucocitos como totales, ¿cómo los obtienes, Ángeles? Sería contar 100. No, no. Para definir, me voy a ir a los valores de referencia. Este dato del valor absoluto del total de leucocitos, ¿dónde se obtiene? En la cámara de Neubauer. O sea, los 4.000 a 11.000 por microlitro se contaron en la cámara de Neubauer. O sea, ese dato total de leucocitos, la fuente de información se logra contando en la cámara de Neubauer. Y como son varios elementos celulares los que pertenecen a los leucocitos y no sabemos de esos 7.600 que están en el ejemplo, o del número que ustedes quieran, 8.000, cayendo en rango normal, ¿no? Para no complicarnos con qué lo vamos a vincular de patologías, normal. ¿Cuánto debe haber? De 4.000 a 12.000 nos indica el doctor Ruiz Argüelles en su libro. Esta referencia nos dice 4.000 a 11.000. ¿De dónde surge este número? ¿Qué herramienta se usó? La cámara de Neubauer. Y esta te da valores absolutos porque nos dice cuánto hay por microlitro. Ese número es absoluto. Y es en la cámara de Neubauer contando los 4 cuadros y que les dio un acumulado de, ¿cuánto sería? No sería de 80, sería, tienen que multiplicar por 50, déjenme, ahorita no tengo aquí, déjenme por la calculadorcita, la tengo, disculpen, aquí la tengo, y fíjense que no pueden activar para que no vean que me mueva, pero tienen que buscar un número que multiplicado por, que dividido, que multiplicado por 50, den un ejemplo, por favor, para que los 4 cuadros nos den qué número, para que sea por 50 y nos dé, por ejemplo, 8.000. ¿Qué tenemos que hacer? Dividir 8.000, trabajen, muchachos, o sea, piensen entre 50. Entonces, ustedes van a encontrar promedio 40 células por cuadro primario periférico, ¿sí? Si nos ubicamos, Ángeles y todos, Sí. la cámara de Neubauer, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que contar? Allí, ¿qué datos te da? ¿En qué unidades? ¿Porcentuales o por microlitro? En la cámara de Neubauer. ¿En qué? Microlitro. Microlitro. Volumen. O sea, esa es una herramienta excelente porque nos genera volumen al cubrir. Entonces tenemos largo, ancho y profundidad por el cubre objetos. Y contamos 4 cuadros primarios que son los periféricos. Y al contarlos vamos acumulándolos. Yo les doy aquí el ejemplo, ya usé mi calculadora. Y si asumimos que obtuvimos 8.000 por microlitro, es porque contamos promedio 40, a lo mejor 38, 42, 39 y 41. Si ustedes lo suman, les va a dar 160. Cuando multiplican por 50, pues les va a dar 8.000. Ese dato de leucocitos totales, todas las veces, Ángeles y Xochitl y Omar y todos los que están en ese momento, nos da valores absolutos. Sí, y esto en automático se considera el 100%. Cuando hacemos el frotis sanguíneo y lo teñimos y contamos 100 células nucleadas que sean leucocitarias, porque puede haber eritroblastos, pero normalmente no están estos eritroblastos, si tienen allí, se encuentran con 100 células cambiando de campo, viendo 100 células diferentes, el rango que se puede obtener es el que aquí se indica. No es este el número válido. Para interpretar hay que usar el lado absoluto, porque nos dice cuánto hay de cada una de estas células por unidad de volumen, por microlitro. Entonces, como el conteo de leucocitos se hace y el número que nos da es absoluto, aquí no hay posibilidades de que sea relativo, pues sí, de 100 células, ese es un valor, ese es el 100%, porque contaron 100.
pero la cámara de Neubauer nos da la información en unidades de volumen y ese es el que tomamos como clave. Ahora, de esos 8,000 que encontramos, porque fueron 41, 39, 42 y 38 y sumados les dan 160 por 50, que no voy a explicarles por qué es 50, porque ya se los explicaron, les va a dar 8,000. Ese 8,000 no sabemos si el 20% son eosinófilos porque tienen una infección parasitaria. Y entonces 8,000 es normal, pero va a tener el 20% que son 1,600 de eosinófilos. ¿Cuánto debemos de tener? 450. Para eso se hace el diferencial, para que veamos que tiene distribución correcta de cada población. Y ahorita es oportuno el ejemplo de alguien que tuviera, no sé, 15% de eosinófilos, que solo lo vamos a descubrir no en la cámara de Neubauer, en el hemocitómetro, sino en el diferencial. Y ese 15%, pues desde aquí nos avisa que hay problema. Y ese 15% llevado a valor absoluto nos va a dar 1,200. ¿Sí? El 15% de 8,000 es 1,200 y está elevado. Eso es eosinofilia, por ejemplo. ¿Sí, sí, Ángeles? Sí. Sí, o dudas que tengas. No, ya que quedamos bien. Entonces recuerden que el valor el inicial total se da por la cámara de Neubauer y aquí está indicado y ya lo tienen con ustedes. Y a partir se toma, el número que hayamos obtenido se toma como el 100%. Y entonces se hacen las reglas de 3, que es lo que estamos por hacer. Bien, entonces, vía cámara de Neubauer obtuvieron 7,600. ¿Qué quiere decir? Que si seguimos la misma dilución, que creo que fue 1 en 20, sí fue 1 en 20, ¿no? De su muestra. 7,600 entre 50, contaron 152 y en promedio por cuadro primario fueron 38. Entonces ahí ustedes obtuvieron lo que estoy haciendo, muchachos, dividiendo 7,600 entre 50. Y se acumularon de los 4 cuadros periféricos primarios, se acumularon 152. Por 50, pues les da 7,600, ¿de acuerdo? Ahí tengan su calculadorcita a la mano. Bien, ese 7,600 hay que ver a través del conteo diferencial, que es un valor relativo, estoy reiterándolo, muchachos. Está aquí indicado que se contaron 100 células y fueron 60 de las 100 contadas segmentados, 23 linfocitos, 10% de monocitos y en banda 3%. Estos números son intermediarios, es un poquito, a lo mejor no, yo lo valido. Es como cuando ustedes hacen el cálculo para hemoglobina y entonces le dicen de absorbancia te dio 0,43. Ese es un dato intermediario porque lo tienen que multiplicar por 36,8 para que les dé 15,8 gramos. Entonces, esa absorbancia que les dije de 0,43, pues es un dato intermediario, no es la concentración de las 3 hemoglobinas, A1, A2 y fetal. Es lo mismo este es un valor relativo y el ejemplo que a mí me parece adecuado es socializado, es como si ustedes organizan un evento y dicen, de los invitados llegó el 50%. Y entonces, pues, ¿cuántos te llegaron? Ah, pues eran 100, pues me llegaron 50 personas. Pues a mí también alguien diría, pues en el evento anterior que se había hecho, llegó el 50% también. ¿Y cuántos eran los invitados? Pues 1,000. Entonces, en el primero llegaron 50 personas. ¿Y en el segundo cuántos llegaron, muchachos? Si eran 1,000 invitados y llegó el 50%, ¿cuántas personas llegaron? 500 personas. Bien, ¿y en el primero cuántos? 50. Entonces, el valor porcentual es relativo. El absoluto en analogía, pues es que en uno llegaron 50 personas y en el otro llegaron 500. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, el valor relativo porcentual en este caso nos da una idea, pero es un intermediario para llegar al valor absoluto, que es por volumen, por microlitro. Y es el que se tiene que interpretar. En los reportes de biometría hemática o de citometría hemática viene el valor relativo y debe de venir el valor absoluto.
o lo tendrá que calcular si no lo da, que sí viene incluido entre los datos que aporta un equipo automatizado, aunque sea muy sencillo y de marca. Hay muchas marcas, hay unas muy, muy reconocidas, como en los aparatos eléctricos, que sabemos que está tal marca de televisores, por ejemplo, y hay más marcas, bueno, también pasa en el equipo automatizado o en los equipos automatizados. Eso entonces que está aquí, que ahora señalo, es un valor relativo. Esos son valores relativos. Este es el único absoluto y es el que se usa como el 100%, porque está incluyendo a la hora de bajar la intensidad de luz y verlo en 10x, que no hace sentido verlo en 40, porque alcanza a ver uno en núcleo, pues de un neutrófilo, de un linfocito, pues se tarda uno más. Y no es por no tardarse más, sino porque tenemos la herramienta extraordinaria del frotis sanguíneo teñido para que lo dejamos en 40. Mejor lo dejamos en 10, enfocamos debidamente a nuestro cuadro primario periférico y allí nos dedicamos a contar a los leucocitos. Bien, entonces allí yo les doy el ejemplo donde encontraron las 6 posibles células al segmentado y a su etapa previa, a los otros 2 granulocitos en esta proporción, monocitos igual y linfocitos, ¿no? Los 2 mononucleares. Y se hace el cálculo correspondiente, hay que hacer, ¿cuántas reglas de 3 hay que hacer aquí, muchachos? Omar Alberto, ¿cuántas reglas de 3 hay que hacer? Primero se debe de ver el porcentaje relativo respecto al absoluto, bueno, el conteo total. Es correcto. Pero ¿cuántas reglas de 3 vas a hacer aquí? Con estos resultados, ¿cuántas reglas de 3 tienes que hacer? ¿Cómo saber? Pues según las células que hayamos encontrado. Pati, sí vi que quieres participar. Adelante. Según yo serían 6. Claro, hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 células encontradas. En su proporción hay que hacer 6 reglas de 3. A eso me refería, Omar. ¿Y cómo se hace, Omar? Da un ejemplo, por favor, y vámonos más rápido, muchachos. Me he ido un poco despacio y sí es importante avanzar. Adelante, Omar. No, maestra, va bien de velocidad así. Bueno, a ver, Omar. Por ejemplo, de los neutrófilos segmentados sería multiplicar 7600 por 0.6. ¿Cuánto, perdón? ¿Cómo explicarías la regla de 3? 7600 equivale al 100% y 60% equivale a X. Ok, otra vez, por favor, porque te interrumpí. Sí, sería 7600 es igual al 100%, entonces el 60% que sea de los neutrófilos, por ejemplo, segmentados, pues equivale a X, entonces X es igual a 60 por 7600 entre 100. Correctísimo, entonces serías 76 por 60. Yo tengo aquí mi calculadora y el cuaderno, muchachos. Confío que lo hagan, muchachos. ¿Cuánto te da eso, Omar? Omar. No, Sí, no pues, corriendo por el lápiz porque quién sabe dónde andaba. Ténganlo ahí. 45.6. ¿Cuánto? 45.6. ¿En qué unidades, Nacheli? 45.6 microlitros. ¿Cuánto es lo normal de neutrófilos segmentados, muchachos? Esto ya es el reporte que van a hacer. ¿Qué pasó? A ver, Laura. ¿Cuánto debemos de tener de neutrófilos? A ver, tú misma, Nacheli, y ahorita participa alguien que ya no lo tengo, Diana, pero Nacheli, ¿cuánto debemos de tener de neutrófilos? De 2000 a 7000. De 2000 a 7000, entonces, ¿cómo me das ese número? Y aquí nos dicen, está elevado porque está arriba de 7000, está bajo porque está abajo de 2000, es el intervalo 2000 a 7000. Entonces, otra vez, Nacheli. Aunque lo hice mal, perdón. 4560. Claro, 4560, correctísimo. Gracias, Nayeli. Nachieli. Es correcto, ¿verdad? La pronunciación de tu nombre, Nacheli. Sí, Nacheli. Ok, gracias.
Sí, son 4,560. Eso es lo que van a tener que hacer y que yo supondría que desde el lunes lo tienen, que ya lo estarían dominando. Entonces hay que aplicarse, muchachos. Conteo diferencial con tensión de Wright, valor relativo. Aquí ya estaba esta información. Vamos a ver qué hay que hacer. 6 reglas de 3. Y aquí está lo que acaba de explicar Omar y que obtuvo el resultado Ana Shelley. 7,600 es el 100%, el 60, ¿de dónde salió el 60? Aquí está. Contaron 100 células y tienen que checar que en esta sumatoria se llegue a 100, no a 98, no a 101, y no debemos pasarnos de 100, porque si nos seguimos, ay, me seguí hasta 139, entonces voy a poner 139 es el 100%, como los que encontré a cuánto equivale. Es incorrecto, tiene que ser en centenares. Si cuentan 200, pues esto lo tendrá que dividir entre 2 para que sea el 100%. Hay que contar 100 en procedimiento manual, que es muy importante que el microscopista lo lleve a cabo. Entonces suman 60, 23, 10, 3, 3 y 1 les debe de sumar 100. Y si cuando terminen de hacer los 6 cálculos, la sumatoria de los valores absolutos les debe dar ¿cuánto, muchachos? 7,600. Eso chequenlo. Entonces ya está ahí la regla de 3 primera y ya no hice las demás en la diapositiva, en la slide. Esa es la diapositiva para que no nos sorprendan. Y es el X1 y luego hay que calcular el X2 y el X3 y el X4, el X5 y X6 y lo único que se hace aquí es sustituir este 60 por 23 para que nos dé a los linfocitos o el 10% de monocitos, son 760, aquí están. Yo lo abrevié como M al monocito, que aquí está indicado. Y así es como se hace. Esto debe de sumarles 7,600. Si quieren, háganlo, por favor. Y le pido que me dé el dato, que nos dé el dato de confirmación a Paola Pérez, del equipo 7. Paola, ¿pudiste estar el día de hoy? Sí, profesora. Sí. ¿Cuánto nos suma, Paola, por favor? Hay que sumar ¿qué cosa? 4,560, 7,748, etcétera. ¿Cuánto te da? Para ver si la profesora lo hizo bien. Tengan su sumadora a la mano. ¿Cuánto les da? Yo lo voy a hacer en mi sumadora, una grandota que tengo aquí. Ya tengo ahí los datos. Estoy sumando. ¿Qué pasó, Paola? ¿Cuánto te da? ¿Y los demás? 7,600. 7,600. Entonces eso hay que ratificarlo. Gracias, Paola. Y aquí también 100. 60 y 23 son 83, 93, 96, 99, 100. Entonces Sí, tiene igual. 100 y No, que sea 600. ¿Sí, Paola? Es correcto. no, sí, iba a decir que también daba el 100%. Sí, así es. Gracias, Paola. Bien, entonces eso lo tienen que estar checando igual en el ejercicio que vayan a llevar a cabo. Entonces la sumatoria les da 7,600. Bien, y aquí hay otro ejemplo, pero donde, si mal no recuerdo, está en desequilibrio, que ya hay que aplicar. Entonces, aquí estuvo lindo todo en orden, el paciente no tiene problema. Hasta ahí alcanza la visualización de la capacitación que debemos de darles, hasta allí alcanza, pero hay que ver para qué, y es lo que vamos a continuar viendo. Y vamos a ver un ejemplo. Aquí está el conteo de leucocitos. Déjenme ver, porcentaje, vamos a ver de qué se trata. Está en 2 colores diferentes y el sentido es que esto es el referencial, lo que está en tono negro en los números y en blanco en el encabezado, y el que está en rojo pues es el problema. Los leucocitos totales van de ¿cuánto? De 4,000 a 100,000. Referencia, BRs, valores de referencia, y bueno, si quieren copiarlo, copienlo, pero o saquen foto más bien. Y valores de referencia es el 100% para el diferencial, y aquí está el rango de normalidad, y el valor que hay que interpretar es el absoluto, no lo olviden. Y vamos a pensar que alguien tuvo 16,400, desde ahí hay que determinar si esto es normal o no, y le vamos a pedir a Regina que nos diga, por favor,
si 16.400 es normal. Eso fue en la Cámara de... No, ¿Cómo? no es normal. ¿Qué, No, no qué es normal. es? Es un aumento. ¿Y cómo se llama el aumento? Sí. Es leucopenia. El aumento es leucopenia. ¿No? Sí, es leucopenia. No, no es leucopenia. ¿El aumento cómo se llama, Omar? Es leucocitosis. Es leucocitosis, muchachos. Bien, entonces, gracias, Omar. Y acuérdate, Regina, que es leucocitosis, ¿de acuerdo? Bien, y eso pues ya lo deben de tener considerado porque está en el manual, muchachos. Entonces, son 16.400 y hay que ver de estos cómo está la distribución, porque aquí en estos valores, este es relativo, es el equivalente a la absorbancia de la hemoglobina para multiplicar por el 36.8 que tiene una explicación que en su momento lo van a encontrar en hematología, por ejemplo. Bueno, aquí tienen entonces que el 70, 18, 2, 8, 1 y 1, aquí también dejé todas las poblaciones presentes, y nos da, debe de dar 100, ¿sí? Entonces 70, 88, 90, 98, 100. Y al hacer los cálculos con base a 16.400, se obtienen estos datos que deben de sumar 16.400. Como hay leucocitosis, hay que ver a expensas de qué línea celular o de qué subpoblación está dándose este disparo, esta elevación, que es la leucocitosis. Y entonces obtenemos estos números. Y por favor, si María Fernanda Aguilar nos dice, ¿qué opinas del primer dato? 11.480 de neutrófilos segmentados, ¿qué opinas de ese resultado? Fernanda. Que es elevado. ¿Cómo se llama el hallazgo? Se llama neutrofilia, muchachos. Necesitan contestar más rápido, porque lo acabamos de ver. Se llama neutrofilia. Y aquí se detecta por qué está alterado. Y en el caso de los linfocitos, Brandon Terán. ¿Qué pasa con los linfocitos? Brandon, abran su micrófono rápido y contesten, por favor. Brandon, ¿sí estás? A ver, Samuel, por favor. Sí, Samuel. Dentro del rango normal. Está dentro del rango normal. Y aquí está el rango, muchachos, no se compliquen. Aquí está 1.500 a 4.000, pues 2.952, como bien dice Samuel, está en el rango. Y en el caso de monocitos, si contesta Sergio Carrasco, ¿cómo andan los monocitos, Sergio? ¿No está Sergio? Wendy. A ver, Ángeles. Está dentro de los rangos. Está dentro del rango, está entre 200 y 800, ¿sí? Sí, Ángeles, así es. ¿Y cómo están los neutrófilos en banda? Wendy. ¿No llegó Wendy o qué pasa? A ver, Pablo. Pablo. Bueno, se encuentran elevados y es Hasta 500, ¿verdad? Y entonces en 312 hay bandemia. O sea, hay neutrofilia y hay bandemia, ¿de acuerdo? Entonces esto se le llama desviación a la izquierda y hay desequilibrio. Y en el caso de eosinófilos, Laura Cuetero. Está dentro del rango. Está dentro del rango, sin problema. Y en el caso Edgar Romero de basófilos. Profesora, ¿se lo puedo decir yo? Es que no pude activar el micrófono hace rato. ¿Quién no puede activarlo, Edgar? Wendy. Ah, Wendy. Sí estaba, pero se tardó en activar, pero le digo y La otra opción es contestar en el chat. Ah, ok. Sí, pero tú, si me haces favor, Wendy.
Sí, Es el- está dentro de los valores normales. está dentro del rango. Entonces, eso quiere decir que hay leucocitosis a expensas de neutrofilia y de vandemia. No hay ni linfocitosis ni linfopenia, ni monocitosis ni monocitopenia, ni vandemia sí, y no hay eosinofilia, ni eosinopenia, ni vasofilia, ni vasopenia. Entonces, este es un caso muy probablemente asociado a una infección bacteriana y por eso es que está alterado. Vamos a ver esos casos específicos. Aquí está indicado alterado como leucocitosis por neutrofilia y vandemia, y eso se le llama desviación a la izquierda. Esas son las cosas que podría estarles preguntando a la hora de que les pida que hagan cálculos. Habrá un orden en las preguntas y entonces habrá que contestar la interpretación, que es el cierre, ¿no?, de cada tema. Bien, aquí se encuentran los datos y esto como no tiene etiqueta, sí les pido que les doy tiempo para que lo copien. Significado clínico de la cuantificación de leucocitos. ¿Para qué contamos? Hacemos esta combinación del conteo diferencial y del conteo absoluto, y es para ver si hay alteración en alguna de las subpoblaciones y vincularlo con algún desequilibrio. La neutrofilia implica